Vivimos en una época, ahora mismo en estos días, que hay un continuo bombardeo publicitario que nos invita a comprar diferentes productos en Navidad. Y tanto anuncio traía a mi mente las palabras de un filósofo de origen belga, pero que conocí en Utrera y estudió en la facultad al lado mía mientras yo estudiaba pedagogía, él estudiaba filosofía, David Pastor Vico, ahora reside en México. Y él decía lo siguiente en la entrevista, y cito, le decía al entrevistador: intenta pensar en el último anuncio de coches que has visto. ¿Te dicen cuánto consume? ¿Te informan cuántos kilómetros puedes hacer con él? ¿Te explican lo seguro que es? No. Hoy día lo que hacen los anuncios es venderte una experiencia. Te están diciendo porque tú lo vales, te gusta conducir, siente el placer de viajar, nos llegan desde la emoción, nos seducen desde la emoción, porque no pueden aludir al pensamiento crítico, porque ya no funciona, lo tenemos atrofiado. Hasta aquí las palabras de este David Pastor Vico. Y he de decir que estoy bastante de acuerdo en una de las afirmaciones que hace, en el hecho de que cada vez tenemos menos pensamiento crítico, por lo menos el mundo trata de que tengamos menos pensamiento crítico, que razonemos menos. O bien nos creemos cualquier mentira que llega a nuestros oídos, no importa de la fuente que llegue, no cotejamos la información, sino que nos la creemos directamente. O bien se nos apela a nuestras emociones, tratando de que no pongamos en marcha este pensamiento reflexivo, para comprobar si eso que viene a nuestra emoción, eso que viene a nuestra pasión, es realmente verdad o no lo es. Y con la Navidad pasa más o menos lo mismo. Algunas ideas del mundo en cuanto a la Navidad, aunque no son conforme a la palabra de Dios, y lo sabemos, como se van repitiendo cada año lo mismo, año tras año, nos vamos acostumbrando a ellas, de manera que no nos suenan tan extrañas. Otras ideas mundanas sobre la Navidad apelan a nuestra emoción, y sobre todo a la emoción del mundo, pero apelan a la emoción de tal manera que podemos perder de vista el significado real de lo que celebramos en Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque sabemos que el Señor Jesús no nació en esta fecha y que la Biblia no nos dice exactamente el día en que nació nuestro Señor, pero recordamos en esta fecha ese acontecimiento tan glorioso. Y la idea del pensamiento mundano, la idea del mundo, es hacernos vaciar nuestra mente, nuestro pensamiento crítico, del significado de la Navidad, para que así no le demos al Señor la adoración que Él se merece. Y mi intención en el día de hoy es que acudamos a la palabra de Dios para poder adorar a nuestro Señor de manera correcta. Y en la mañana de hoy, Dios mediante, vamos a ver 3 características del pesebre que nos mueven a una adoración correcta en Navidad. 3 características del pesebre que nos motivan a adorar de forma correcta a nuestro Dios en Navidad. En primer lugar, hablaremos del origen del pesebre. En segundo lugar, del ejemplo que nos da el pesebre. Y en tercer lugar, del objetivo, del motivo del pesebre. 3 aspectos del pesebre que nos motivan, que nos mueven a una adoración correcta en Navidad. Y en primer lugar veremos el origen del pesebre. Ya se nos ha hablado en esta mañana, también en la oración de Pepe, nos lo ha recordado, que el pesebre nos muestra que el origen de Jesús es al mismo tiempo humano y divino. Que Jesucristo, como hemos dicho, y no nos cansaremos de decir, es 100% plena y verdaderamente hombre, y es 100% plena y verdaderamente Dios. ¿Y cómo trata el pensamiento del mundo de ocultar esta verdad? Bueno, pues nos presenta en el pesebre todo lo contrario. Nos presenta a un niñito Jesús, que ni es totalmente humano, como veremos, ni es totalmente divino. Por un lado, cuando vemos la figurita del niño en el Belén, cuando vemos por muchos balcones ese manto con ese niño, esa fotografía del niño colgado de los balcones de muchos hogares, vemos a un bebé al cual se le canta villancico en esta época de Navidad, al cual le miran con ternura en el pesebre, pero ahí queda la cosa.
El mundo no presenta a ese bebé como el Hijo de Dios, no presenta a ese bebé como el Dios encarnado que creció, que vivió una vida perfecta sin pecado, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que resucitó y que un día volverá con poder y que toda rodilla se doblará ante Él. El mundo no presenta a ese bebé como el Dios verdadero. Pero por otro lado tampoco presenta a ese bebé como totalmente humano. Vemos a un bebé sonriendo siempre, con la mano así en alto como para dar alguna especie de bendición. Le vemos con una cara brillando, con una corona dorada que sale de su cabeza o un halo de santidad que se le dibuja en los cuadros. Y alguno podría decir, bueno, mami, pero estás exagerando un poco, lo único que estamos hablando es de una figurita del Belén, de una fotografía en un balcón. Pero la realidad es que si ese bebé no fuera totalmente humano y no fuera al mismo tiempo totalmente divino, todos y cada uno de nosotros estaríamos condenados al infierno sin posibilidad de salvación. ¿Qué dice la Biblia, no el mundo, en cuanto al origen del pesebre? Bueno, por un lado nos presenta el origen divino del pesebre. Nos dice Isaías 7, versículo 14: por tanto, el Señor mismo, Jehová, os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emanuel. Dios nos iba a mostrar una señal que iba a probar, sin lugar a duda, que ese Emanuel era el Dios con nosotros, Dios hecho carne. Y la señal de la divinidad de ese Dios hecho carne iba a ser la concepción milagrosa de ese niño. Ese niño, ese bebé, nacería de una forma totalmente sobrenatural. Ya Juan Pablo nos lo recordó el domingo pasado en el capítulo 1 de Lucas, los versículos 26 al 35. Esa señal se cumplió en María. Me gustaría que ahora leyésemos en el Evangelio de Mateo, invito a que me acompañéis, abráis vuestra Biblia, a Mateo capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 al 23. Mateo capítulo 1, leeremos los versículos 18 al 23. Dice Mateo 1, 18... y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Versículo 21. Y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, versículo 23, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Solo ha habido, solo habrá un bebé en la historia que no ha sido engendrado por un padre humano, sino por el Espíritu Santo. Y ese es el tierno bebé que vemos en el pesebre. Aunque veló su gloria al hacerse hombre, ese bebé es el Hijo de Dios encarnado. Ese bebé es 100% plena y verdaderamente Dios. El Evangelio de Juan comienza hablando del origen divino, del Verbo de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, el Hijo de Dios, ese bebé en el pesebre, no comenzó a existir cuando se engendró en carne, sino que existía desde el principio, porque Jesucristo es 100% plena y verdaderamente Dios. Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a este mundo, de manera que el origen del pesebre es divino. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Juan 3:13, dice Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo existía antes de su concepción humana, porque el origen del pesebre es divino. El Hijo bajó del cielo porque su origen es divino. Dice Juan 8:58, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús es el gran yo soy. Jesús existía desde la eternidad. El origen de Jesús es divino, porque Jesús es Dios. Pero por otro lado, no solo es 100% pleno y verdaderamente Dios, sino que aquel niño del pesebre era y es 100% plena y verdaderamente hombre. La Biblia también nos muestra el origen humano del pesebre. Ese bebé era la simiente de la mujer anunciada en Génesis 3:15. En Génesis 22:18 se nos dice que era la simiente de Abraham. El Salmo 132, versículo 11, dice que él será, anunciaba, descendencia de David. Daniel, en su capítulo 7, versículo 13, afirma que él sería el Hijo del Hombre. Llegamos a Mateo, al Nuevo Testamento, primer capítulo, primer versículo, y dice que él es hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Y no es que al hacerse carne Jesús cambiase su naturaleza divina, sino que añadió la naturaleza humana a esa naturaleza divina, añadió la humanidad a su ser. De manera que su nacimiento fue natural, fue como el de cualquier otro bebé. Como hemos dicho al principio, no tenía un halo de luz sobre su cabeza, no nació sonriendo, limpito, inmaculado, dándole la bendición a los pastores, sino que vino al mundo de forma natural, creció como cualquier niño, como cualquier ser humano, porque Jesucristo es 100% plena y verdaderamente hombre. Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús tuvo que aprender todo, como un niño normal y corriente. Sus padres le tuvieron que cambiar los pañales, su madre tuvo que amamantarlo, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a andar, como cualquier otro niño, porque él no aparentó ser hombre, sino que él es hombre, al igual que cada uno de nosotros, pero sin pecado, como nos dice Hebreos 4:15. ¿Y por qué es tan importante tener claro la perfecta divinidad y la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesucristo? Porque, como hemos dicho antes, de no ser así, no habría posibilidad de salvación para ninguno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un Dios justo, y su santa justicia demanda una paga por el pecado, y sabemos que es la muerte eterna en el infierno. Y la única solución para nosotros es que esa paga fuese pagada en su totalidad. Que alguien sustituyera a cada uno de nosotros para que nosotros no tuviéramos que pagar esa condena de eternidad en el infierno. Nuestro sustituto no podía ser un animal, no podía ser un macho cabrío. ¿Por qué? Porque somos hombres. Nuestro sustituto no podía ser un ángel. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres. Nuestro sustituto tenía que ser un hombre, pero no podía ser cualquier hombre, porque todos los hombres somos pecadores y ningún pecador podía satisfacer la demanda de la paga del pecado. Así que solo un hombre que cumpliera la ley de Dios a perfección podía ser nuestro sustituto en la cruz. Y solo Jesús cumplió ese requisito. De manera que solo un hombre, 100% hombre, podía sustituirnos en la cruz. Pero por otro lado, solo Dios, solo un ser eterno, podía cargar sobre su hombro la ira de eternidad, de condenación de todos y cada uno de nosotros. Por tanto, el pesebre nos muestra el origen humano y el origen divino de Jesucristo, y esto nos mueve a adorar a Dios por su encarnación. Un segundo aspecto que nos mueve a una adoración correcta en Navidad, un segundo aspecto del pesebre, después de ver el origen del pesebre, es el ejemplo
que nos da el pesebre. Muchos de los que estamos aquí recordaremos el 20 de julio del 69, aunque yo no había nacido, pero recordaremos las palabras del astronauta Neil Armstrong cuando pisó por primera vez la Luna y dijo: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y también nos acordamos, o hemos visto en revistas, incluso ya en libros de texto, los niños en el colegio o en el instituto, esa fotografía de esa huella del ser humano pisando la Luna por primera vez. Y si bien esto fue una gran hazaña para el ser humano, bueno, aunque hay algunos que dicen que fue un montaje, que se rodó con efectos especiales y que nunca sucedió, pero la Biblia nos habla de otro gran paso, de otra huella que fue, es y será el más importante paso para la humanidad. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo es nuestro ejemplo a imitar en todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Hemos de seguir sus pisadas, todas y cada una de sus pisadas. ¿Y cuál fue la primera pisada que dio en el mundo? La pisada del pesebre, el paso del cielo a la tierra. Filipenses 2, versículos 5 al 8. El apóstol Pablo nos da un mandato, una exhortación que debemos cumplir los creyentes. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo nos está diciendo: tenéis que imitar todas sus pisadas, y también su primera pisada. Claro, nosotros no podemos descender de nuestra posición de Dios para hacernos hombres, porque no somos dioses, sino que tenemos que seguir el ejemplo de humildad, de humillación, el descenso de nuestro Señor Jesucristo, que no solo se hizo hombre, sino que, siendo hombre, siguió su humillación, haciéndose siervo, viviendo una vida aquí en la tierra, yendo hasta la cruz y finalmente muriendo cruelmente en el Calvario. Y encontramos en el versículo 5 que hemos leído de Filipenses 2 el mandato: haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma actitud. Imitar su ejemplo de humildad. Pero el espíritu de la Navidad nos mueve a justo todo lo contrario. La Navidad apela al egoísmo. La Navidad apela al materialismo. Y no estoy diciendo que esté mal hacerse regalos, que esté mal celebrar, que esté mal, si se puede, una buena comida, disfrutando de la comunión en familia. Pero el mundo disfraza este materialismo, disfraza este egoísmo de un amor al prójimo haciéndole regalos. Pero solo hay que ver las peleas en la tienda por el último objeto, el último artículo que quieren dos personas. O la decepción de alguien al abrir un regalo que no es el que quería, aunque se le ha hecho con todo el cariño del mundo. O el gastar el dinero que no tienes para conseguir lo que sí quieres. Pero el ejemplo del pesebre nos mueve a recordar la humildad del Señor Jesucristo. Dejó su gloria al venir a este mundo a hacerse siervo y servir a sus enemigos y dar su vida por sus enemigos. El pesebre nos motiva a adorar a Dios por su ejemplo de humildad y nos insta a seguir sus pisadas, amando al prójimo como a nosotros mismos. El ejemplo del pesebre nos mueve a dejar de lado nuestro orgullo, a abandonar nuestra soberbia, a olvidarnos de nuestro egoísmo, a dejar de poner la mirada en nosotros mismos y obedecer a Dios amando al prójimo, considerando sus necesidades antes que las nuestras. El ejemplo del pesebre nos mueve a dejar nuestra comodidad
y predicar el Evangelio a toda criatura, aun a riesgo de la burla, aun a riesgo del rechazo, de la injusticia, de la persecución, incluso de la pérdida de nuestra vida por amor a nuestros enemigos, por amor al perdido. El pesebre nos mueve a darle una adoración correcta a Dios en Navidad. El tercer motivo, el tercer aspecto del pesebre que nos mueve a una adoración correcta en Navidad es precisamente ese, el motivo del pesebre, el porqué del pesebre. Decía un predicador, y cito: la verdadera belleza de la Navidad es comprender la fealdad que cura. Permitidme que lo diga de nuevo. La verdadera belleza de la Navidad es comprender la fealdad que cura. El motivo del pesebre, la razón por la que Cristo vino al mundo, es para salvar pecadores. El motivo del pesebre es salvar pecadores. En esta época escuchamos no solo en las iglesias, sino fuera, en centros comerciales, por las calles, en colegios, villancicos, y cantan: al mundo paz, nació Jesús. Y es cierto que Jesús vino al mundo para traer paz, pero el mundo tergiversa, tuerce la verdad de esta canción, la verdad de esta realidad, mostrando a un bebé en el pesebre que ofrece una paz y hace un llamado a la paz muy diferente al que nos muestra la palabra de Dios. El mundo nos enseña a un bebé que nos motiva a ser buenos los unos con los otros, a buscar la paz en este mundo, a no tener conflictos. Y para ello incluso usan la Biblia, eso sí, torciéndola y diciendo lo que no dice. Y escuchamos en muchas ocasiones: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No dice eso Lucas 2,14, como sabéis y como veremos. El pesebre el mundo apela a la buena voluntad del hombre, a la bondad del ser humano, a buscar la paz en este mundo caracterizado por el conflicto, por la guerra, por la violencia. Y es cierto que en estas fechas esa bondad resplandece más en el mundo, en todo el mundo. Se hacen actos de caridad más que en otras épocas del año. Se acuerda a la gente más del necesitado. Deseamos felices fiestas a familiares y amigos que en todo el año no hemos hablado con ellos. Se trata de mantener el ambiente de paz en esta época del año. Pero ¿qué dice realmente Lucas 2,14? ¿Cuál es la paz que nos muestra el pesebre? Dice la Reina Valera: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, no para los hombres de buena voluntad. Buena voluntad para con los hombres. Pero la traducción de la Biblia de las Américas dice lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La buena voluntad es de Dios para los hombres en quienes Él se complace. Y Dios solo puede complacerse de sus hijos. No porque haya nada en nosotros dignos de complacencia, sino porque Dios nos ve a través de la justicia perfecta de su Hijo, el cual, como vemos en Mateo 3,17, sí se complace. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a través del Hijo en que se complace, a través de su justicia perfecta, es que nos ve justos y se complace en nosotros, en su Hijo. El motivo del pesebre es que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. No nos dejemos engañar por este mundo. Jesucristo no vino a traer la paz mundial. Jesucristo no vino simplemente a decirnos: sed buenos los unos con los otros, porque somos pecadores, porque no hay bueno ni aún uno, porque no podemos vivir en paz por nosotros mismos. Y es por eso que Cristo vino a traernos paz para con Dios. No se trata de una paz horizontal de los hombres con los hombres, sino que se trata de una paz vertical de Dios para con los hombres en los que Él se complace, en todo aquel que cree en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese es el motivo del pesebre, que nos mueve a dar una adoración correcta
a nuestro Señor. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Ya hemos leído Mateo 1, 18 al 23, el nacimiento de Jesús, pero me gustaría que volviésemos a leer el versículo 21. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no le está diciendo a José: José, este niño va a salvar a todo el mundo de las guerras y de los conflictos. No va a salvar a este mundo de la angustia y la tribulación que el pecado ha traído a este mundo caído. No, le dice, leo de nuevo la palabra de Dios: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. El pesebre nos recuerda que todos somos pecadores. El pesebre nos recuerda que desde el Edén nuestra relación de amistad con Dios fue rota. El pesebre nos recuerda que somos enemigos de Dios y que necesitamos que Cristo nos salve de nuestros pecados. Y ese es el motivo del pesebre. Dios vino a salvar pecadores. Jesús no vino a traer la paz mundial, Jesús vino para salvar a los suyos. Jesús vino para salvar, como hemos leído, a su pueblo. Y esto no es un mensaje muy navideño a los oídos del mundo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos leído Juan 3:16 hace un momento, pero el 16 no termina ahí el capítulo, sino que sigue el 17, sigue el 18, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Jesucristo vino, lo hemos leído, a salvar a su pueblo. La pregunta es: ¿quién es su pueblo? La respuesta nos la da Juan 3, lo hemos leído: todo aquel que en él cree. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y el que no cree no es de su pueblo. ¿Por qué? Juan 3, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Nuevamente, lo hemos visto en Romanos muchas veces, en otros textos, pero a lo largo de la Escritura, una y otra vez, se nos muestra la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre en la salvación. Y el pesebre también nos lo enseña. Dios ofrece salvación a todo el mundo. Isaías 45, 22 dice: volveos a mí y sed salvos, ¿quién? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. El Señor Jesús dice en Mateo 11, 28: venid a mí, ¿quién? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 3, 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Primera de Timoteo 2, 4. Y pido disculpas a los que estáis tomando notas si voy muy rápido. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y al mismo tiempo, el ángel anuncia a José. Al mismo tiempo de este anuncio de salvación para todos, dice el ángel a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Soberanía de Dios en la salvación, responsabilidad del hombre en la salvación. Solo sé que la Biblia dice que quien pertenece al pueblo de Dios, que Jesús vino a salvar, es el que cree. Y dice que el que cree no va a ser condenado. Y el que no pertenece al pueblo de Dios es porque voluntariamente no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y ya ha sido condenado. Solo sé que si en esta mañana no tienes a Cristo en tu vida, Dios te dice que es tiempo de salvación. Dios no quiere que te pierdas por la eternidad y te ofrece la salvación eterna en este momento por medio de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios te está diciendo en esta mañana: ven
a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele perdón por tus pecados. Confiésale como Señor y Salvador de tu vida. Y Dios te asegura que en ese mismo momento, si lo haces, Él te va a salvar, Él te va a redimir, Él te va a adoptar a su pueblo. Y Él te va a dar el mejor regalo de Navidad que puedas tener en la vida. El regalo que motivó al pesebre, la salvación de pecadores y la vida eterna. Cree hoy, ahora, en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Juan 6:37 te asegura que todo el que viene a Jesucristo, Él no le echará fuera. Y si ya hemos sido salvos por la gracia de Dios, si hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, mira al pesebre, gózate en Dios, alaba a Dios, porque el pesebre te recuerda que Dios te ha salvado de la condenación eterna en el infierno. El anuncio del ángel a José no es una posibilidad, es una certeza. No dice, le pondrás por nombre Jesús porque Él tal vez salve, sino que afirma porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es segura. Y el Señor Jesucristo confirmó este anuncio cuando en la cruz dijo, consumado es. Misión cumplida. La obra de salvación llevada a término de manera perfecta. El pecado muerto por medio de la muerte de Cristo. Y el Padre, conforme a la Escritura, resucitó al Hijo al tercer día como señal definitiva de que aceptó la paga del pecado de su Hijo Jesucristo por su pueblo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Hemos visto tres aspectos del pesebre que nos mueven a una adoración correcta en Navidad. Por un lado, el origen del pesebre. La perfecta humanidad y la perfecta divinidad de Cristo nos mueve a adorarlo. En primer lugar, porque es Dios, y solo Dios es el único digno de adoración. Y en segundo lugar, porque es el único hombre que puede salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. En segundo lugar, hemos visto el ejemplo del pesebre, el ejemplo de humildad que nos mueve a adorar al Señor Jesucristo por el amor que mostró para con nosotros, que le llevó a dejar su trono de gloria, bajar a esta tierra como siervo sufriente. ¿Para qué? Para salvarnos. Y esto nos motiva a imitar su ejemplo de humildad, no centrándonos en nosotros mismos, sino sirviendo al prójimo, llevándole el Evangelio a pesar de las consecuencias que pueda traer en nuestra vida. Y por último, hemos visto el motivo del pesebre. Cristo se encarnó para dar su vida por nosotros y perdonar nuestros pecados, para traernos de nuevo la paz con Dios que se había roto en el Edén. Y esto nos mueve a alabar a Cristo, nos mueve a alabar a Dios por una salvación completa y perfecta. Mis queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que al contemplar el pesebre esto nos mueva a adorar a Dios por mandar a su Hijo unigénito para satisfacer la justicia divina que ningún otro hombre podía cumplir, para que esa justicia perfecta fuera imputada a cada uno de nosotros. Que el pesebre nos mueva a adorar a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su justicia. Y que el pesebre nos mueva, repito, a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos vivir vidas santas y piadosas que le den la gloria, la honra y el honor a Dios, que es el único que lo merece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el pesebre. Gracias por el amor que derramaste para con nosotros, Señor, siendo nosotros merecedores justamente de tu ira santa, no mereciendo nada bueno de tu parte, sino ir al infierno, Señor, por la eternidad, por nuestros pecados. Pero gracias porque nos amaste con un amor que excede a todo conocimiento, Señor. Mandaste a tu Hijo Jesucristo a la tierra
para hacerse hombre, Señor, para hacerse siervo, para servirnos a nosotros, para darnos un ejemplo de obediencia perfecta, un ejemplo de dependencia perfecta del Espíritu Santo en esta vida, Señor, a imitar por nosotros. Y gracias porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esta época de Navidad sin perder el centro de lo que significa esta Navidad, sin perder el objetivo del pesebre, sin perder el ejemplo, sin perder el origen, y ayúdanos a no tener una superficialidad de bondad, Señor, sino a reemplazar nuestro yo, Señor, y que tu Hijo Jesucristo sea formado en nosotros, que parecernos cada vez más al carácter de tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos a depender continuamente de tu Santo Espíritu, ayúdanos a escudriñar diariamente tu palabra para conocerte, para conocer tu voluntad. Ayúdanos a proclamarla por fidelidad a este mundo, Señor, perdido, que necesita de la salvación que solo tú puedes proveer, Señor. Gracias por esta iglesia local, Señor. Ayúdanos a ser sal y a ser luz en el sitio en el que nos has puesto, Padre. Y como hemos dicho y siempre decimos, ayúdanos a hacerlo todo para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén.